Como les decía, lo que vamos a comenzar a ver hoy son los estados financieros de las instituciones del sector público. Ya lo vimos un poco, creo que fue en la segunda sesión o tercera por ahí, de que los estados financieros, en el caso de las instituciones del sector público, hay un formato que nos da Contabilidad Nacional, eh, que básicamente pues sería completarlo. Que se hace ese formato por el tema de consolidación. Entonces, yo no puedo tener un formato libre para todas las instituciones públicas del país porque después consolidar eso sería prácticamente imposible. Ese formato tampoco es excluyente. De hecho, muchas instituciones completan el formato y ya después hacen unos estados. eh, eh, Voy a dar un juicio de valor que tal vez no debería, pero que son más bonitos visualmente, porque ustedes vieron que eso es como una cuadrícula y ustedes van completando y hay algunos campos que van con cero y, ¿verdad? Visualmente no está tan bien como si podría estarlo si yo hago los estados financieros como ya hemos visto normalmente, con su encabezadito y la estructura y quitarle todas las cuentas que van a ser. Eh, lo normal es que las instituciones tengan los dos. Uno que entregan a la contabilidad y, bueno, las que les da tiempo hacen el otro juego de estados financieros y lo cuelgan en su sitio web. De hecho, ahora tal vez vamos a revisar alguna institución del sector público, que tenga estados financieros. Y, bueno, ahí traemos alguna para que veamos un paquete de estados financieros que ellos inclusive también los auditan. Em, Hay algunos estados financieros que también es importante mencionar, no son requisitos de la NIC-SP, son requisitos más bien a nivel nacional. Ya también lo había mencionado aquí en esa plantilla, vienen estados como el de deuda, como el de la evolución de los bienes de propiedad, planta y equipo, los bienes, eh, tiene una palabrita, se me va en este momento, pero los bienes como tal. Eso no lo pide la NIC-SP. Bueno, sí, no. Lo pide como una nota a los estados financieros, pero en este caso, Contabilidad Nacional nos pide extenderlo para verlo como un estado complementario. Eh, en este aspecto vamos a tener varias normas que nos hablan sobre la presentación de estados financieros. La primera es la NIC-SP 1, presentación de estados financieros, que es la homóloga de la NIC 1 de presentación de estados financieros de la norma completa. Que aquí nos recordamos la charla de don Ronald Asofeifa, que él nos decía, si recuerdan, que esta norma estaría por desaparecer a criterio de él, claro, no ahorita, sino dentro de algunos años. Y yo comparto la, digamos, predicción que él nos hace de que va a desaparecer, porque en el caso de la norma completa, la NIC 1 eh, se estaría eliminando a partir del próximo año para convertirlo en la NIF 18. NIF 18 que es parecida a la NIC 1, pero cambia el estado de resultados. Y bueno, otros cambios más. Por ejemplo, la inclusión de indicadores de gestión. En ese aspecto, esta NIC SP1 es muy posible que con posterioridad tenga ese mismo cambio para ir en esa misma tendencia de alinearlo con el otro cuerpo normativo. Em, la NIC SP1, entonces, tiene un alcance similar al que ya conocemos, donde lo que nos dice es la estructura y contenido del estado financiero. Y esta norma, entonces, es diferente a las normas que hemos estado viendo. Las normas que hemos estado viendo eran para cuentas puntuales, cuentas donde tenían una medición, un reconocimiento, una presentación y una revelación. Esto no tiene todo esto. Esta es la norma precisamente de presentación, es la norma que nos está generando el estado financiero. Y
dicho sea de paso, pues es la que eh, toma todo lo que las otras normas nos han venido solicitando. Cada vez que dice presentación y dice esto hay que presentarlo como un activo, como un pasivo, como un ingreso, como un gasto, pues estamos haciendo alusión a que en esta ni- SP1, cuando yo presento el estado financiero, pues incorpore todos esos elementos que me han ido solicitando las diferentes normas. Es decir, pues esta es la última fase del proceso. Como tal, la NIC SP1 nos diría la estructura y contenido de los estados financieros, las bases para la presentación de la información, que también ya vimos unos criterios que debe cumplir la información financiera que estaban en el marco conceptual y la NIC SP1 pues estaría alineado con ese marco conceptual. Y después vienen los requisitos mínimos de presentación y revelación. Definiciones importantes, estados financieros, algo que ya ustedes han ido conociendo desde contabilidad básica. Al final de cuentas, el estado financiero es un informe, cada uno de los estados financieros, un informe sobre la situación actual que tiene la empresa. Tiene diferentes áreas, ¿verdad? Está el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, que sería el equivalente al estado de resultados, el estado de flujo de efectivo de la entidad pública, también el estado de cambios en el patrimonio, que por ahí no está separado como tal. También sabemos, otra definición, que es la base de devengo. Nos recordamos que precisamente la base de devengo es la justificante por la que estamos implementando los estados financieros. La base de devengo no es otra cosa que reconocer las partidas en el momento en que se dan y no en el momento en que se da la salida o entrada de efectivo. Entonces, aquí básicamente la base de Vengo la que nos permite reconocer ingresos y gastos que no están cancelados, en el sentido de que yo ya presté el servicio, pero no me lo han pagado. El caso este, que veíamos en su momento en las municipalidades, por ejemplo, que al inicio del año hacen una lista de todas las personas del cantón y pues, les generan una cuenta por cobrar producto de los impuestos. Eso es la base de vengo. Aun cuando no me lo han pagado, yo ya lo registro porque ya tengo el derecho a cobrar. Y lo mismo en el caso de las cuentas por pagar, de los gastos. Una vez que yo ya recibo el servicio o el bien correspondiente, por ejemplo, que compramos inventarios de, no sé, papelería y limpieza, que son muy comunes en este tipo de instituciones, y no le hemos pagado, se está tal vez ejecutando aún el presupuesto para poder hacerle el pago al proveedor. Entonces, eso se puede realizar como un gasto y su contraparte como una cuenta por pago. Tiene un elemento fundamental y ese es el control. Si yo no pongo ahí la cuenta por pagar y cuenta por cobrar, pues estoy siendo eh, no realista con la situación actual, porque debemos eso, o más bien nos deben eso, ¿verdad? También otro concepto, pues estaría el estado de situación financiera, un estado que a hoy nos dice cómo está la empresa, cuáles activos tiene, eh, cuáles pasivos y cuánto de patrimonio. Y bueno, son conceptos que ya conocemos, activos, son todos los derechos que la institución, en este caso, creo que ya lo hemos ido conversando, que lo más común que tengan son sus cuentas bancarias, por ejemplo, cuentas por cobrar, aunque algunas, no todas, y principalmente las que tienen algún tipo de ingreso con contraprestación. Tenemos también lo que son activos de propiedad, planta de equipo o activos intangibles. Esos son de los más comunes. En algunos casos, concesiones, que también ya hemos visto. A nivel de pasivos, cuentas por cobrar de proveedores y la parte de planillas, esos serían como las más comunes y pues el patrimonio. Otro estado que tenemos es el de rendimiento financiero, donde están los ingresos y gastos. También ya hemos visto las cuentas
de, de resultados. Vimos que aquí pueden haber, precisamente, ya mencioné el concepto hace un momento, ingresos con contraprestación e ingresos sin contraprestación, porque hay servicios que brinda la institución que no van eh, a generar un ingreso como tal, ¿verdad? En ese aspecto, habían instituciones que reciben la transferencia del gobierno central, desde el ministerio, para su operativa, pero ellos no brindan un servicio a la comunidad directamente, sino de forma indirecta. Y los que se brindan el servicio de forma directa son los ingresos con contraprestación. em, y estaría la parte de los gastos, que también, bueno, en ese caso hay muchísimos más gastos probables en algunas de estas instituciones, pero el principal que vimos fue salarios, inventarios. em, Creo que esos son de los más relevantes de los que hemos estado viendo. Las notas de los estados financieros, que son explicaciones sobre las políticas contables que toma la institución. Porque en cada una de las normas que hemos ido viendo hay diferentes métodos, hay diferentes tratamientos. Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, hablamos de que podríamos tener una política para que nuestros activos vayan por el método revaluado o por el método del costo. Entonces aquí tenemos que explicar en las notas cuáles son las políticas y qué es información adicional para que cualquier persona lo pueda entender. Estábamos bajo el supuesto y con un estado financiero lo tiene que poder entender cualquier persona. No son para contadores, son para cualquier persona. Entonces debe ser de fácil comprensión. El contenido de estados financieros, por tanto, es el que ya conocemos, un estado de situación financiera con activo, pasivo y patrimonio, un estado de rendimiento financiero con ingresos y gastos, un estado de cambios en el patrimonio, que en este caso lo que muestra son las variaciones de los fondos propios de la entidad, el estado de flujos de efectivo, que nos dice cuánto es las entradas y salidas de operación, inversión y financiamiento, y finalmente las notas de los estados financieros, que es esa información adicional que le vamos a, a colocar a los estados para que cualquier persona los entienda. Hay unos principios de presentación, son similares a los de la NIC 1. El primero es el de presentación razonable y cumplimiento de las NIC SP. Nosotros tenemos que recordarnos de dos elementos acá. Bueno, primero que todo, un componente que proviene del marco conceptual es que el estado financiero como tal proporciona una imagen fiel de la situación de la entidad. Y esto significa que todos los eventos que han ocurrido en la institución pues, están reflejados en la contabilidad. No hemos dejado nada por fuera, son completos. Pero además, este, en esa presentación razonable y cumplimiento de la NXP, una de las primeras notas de los estados financieros, si no me equivoco, la colocamos de segunda. Bueno, no hay un orden específico, pero realmente lo colocamos de segundo. Sería precisamente la primera nota de estados financieros es la institución que informa y normalmente la siguiente es el, el de cumplimiento de las NIC-SP. Yo cumplo con las NIC-SP únicamente si yo cumplo con todas las normas a la vez y las cumplo de manera completa. Ya sabemos que es posible que hay normas como por ejemplo, una economía hiperinflacionaria, nosotros no somos, no vamos a hacer nada con respecto a economías hiperinflacionarias, pero es porque por nuestro entorno no aplica. Pero no es porque si aplicara yo no quiero utilizarla, ¿verdad? Por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Si yo tengo activos de propiedad, planta y equipo, tengo que usarla. Entonces, la nota de cumplimiento de las NIC-SP es una nota en los estados financieros donde dice sin reservas que yo cumplo con todas las NIC-SP. Eso significa que estoy siguiendo a cabalidad todos los requerimientos de las NIC-SP.
Otro elemento que también se tiene que presentar en las notas y que es la base para la generación de toda la contabilidad es la base de Venco. Y ya mencionaba, ¿verdad? Que básicamente es registrar las transacciones en el momento en que sean independiente del flujo efectivo. La consistencia en la presentación, la estructura de los estados y las políticas que sean este, pues, implementado, no puedo estarlas cambiando antojadizamente. Ellas deben permanecer constantes en el tiempo. Por aquí nos dice que deben permanecer de un periodo a otro. Esto para facilitar la comparabilidad de la información. Y sí hay casos justificados, porque por supuesto, yo en algunos casos voy a ocupar cambiar la política contable. El caso que mencionaba, eh, creo que fue la semana pasada, como, sí, podría haber sido jueves, que vimos inventarios, y les decía que, por ejemplo, eh, pues la norma nos da varios métodos y que la Contabilidad Nacional dijo, bueno, todas las instituciones públicas vamos a utilizar PEPS. Eso es un cambio de política y que está justificado. Está justificado no porque yo hubiese querido antojadizamente, reitero, tener esa política, sino porque me dijeron, tienen que hacerla. Y eso hace que entonces no seamos completamente comparables con el periodo anterior, tal vez. Ahí hay que utilizar la NXP correspondiente a cambios de políticas contables, errores y estimaciones, para que precisamente la información sea comparable. Pero para facilitar esa comparabilidad, nosotros mantenemos siempre las mismas políticas. No es que hoy es al costo y mañana es al valor razonable y ahí vamos, sino que si yo escogí que el modelo es del costo, por ejemplo, ese va a ser igual para todos los años. Hay otros principios, el de materialidad y agregación. La materialidad normalmente es más, o se visualiza más en instituciones del sector, eh, perdón, no es instituciones, bien, en procesos de auditoría. Sin embargo, la contabilidad también lo menciona. La materialidad son cifras que nosotros determinamos son relevantes para el proceso de toma de decisiones. Si la transacción llega hasta ese rango que se ha definido en la materialidad, entonces la transacción es importante o podría influir en el proceso de toma de decisiones. La materialidad en ese aspecto nos va a guiar en si presento la transacción de forma separada o de forma conjunta. Por eso es que viene materialidad de agregación. Normalmente se hace la agregación, por ejemplo, en decir que yo tengo terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, todos estos elementos, en vez de ponerlos uno por uno en el estado, todos ellos se unen, se agregan y se coloca una línea en el estado que dice propiedad, planta y equipo y en las notas va su detalle de cuántos son terrenos, cuántos son maquinaria, cuántos mobiliario. Eso es para que la cifra que esté sea material en la parte de los estados y tengamos la información o el detalle sobre la partida en sí, en las notas. La compensación también esto lo vimos en el marco conceptual, nos permitía la compensación, es decir, que si yo tengo activos y pasivos, no puedo tomar el activo y restarle el pasivo y entonces si me dio más activo lo dejo en activo y si me dio más pasivo lo dejo en pasivo y listo. Eso no es posible. Yo si tengo un activo y un pasivo que son de la misma institución, es decir, tengo una deuda por cobrar y una deuda bueno, una transacción por cobrar y una deuda, una cuenta por pagar con la misma institución, no puedo netearlo, sino que tengo que colocarlo como una y una, porque las condiciones de los dos pueden ser diferentes. También esto lo habíamos mencionado en la parte de ingresos. Una perfectamente podría tener descuento y la otra no. Una podría tener condiciones de devolución y la otra no.
Ya con eso las transacciones no son idénticas, entonces no puedo compensarla. Además de que no estaríamos dando un panorama real. Puede ser que una transacción de compra haya que completamente devolverla al proveedor y me quede solo con la de venta y entonces habría presentado mal el dato. Y la información comparativa que proviene o se complementa con uno de los principios que vimos anteriormente, que lo que estamos buscando es que la información sea comparable. Entonces, las políticas se deben mantener y las cifras se deben colocar, cifras y también pues, la información cualitativa de esas cifras de este periodo con respecto por lo menos al periodo pasado para analizar este, bueno, pero aquí nos dice que la evolución financiera, para analizar, ¿verdad? Ese cambio, esa variación que hemos tenido de un periodo al siguiente. Como decía, esta norma en sí no tiene ni medición ni revelación, únicamente tiene los principios de cómo se hace el estado financiero en sí, qué estados debo presentar. También nos habla de algunas revelaciones que tengo que hacer, es decir, de algunas notas. Dice que deberíamos colocar en las notas las políticas contables utilizadas y cualquier cambio en ellas, precisamente para favorecer la uniformidad y la comparabilidad que nos mencionaban anteriormente. La explicación sobre las bases de medición utilizadas para los elementos de los estados financieros y la información relevante sobre eventos significativos ocurridos después de la fecha de los estados financieros. Estas son algunas notas en específico que nos solicita esta NIC SP1. Ahorita vamos a ver en profundidad, pero las notas que deberían haber también provienen de las diferentes normas. Nosotros en cada norma, en cada partida, hemos ido viendo que hay revelaciones, revelaciones que vienen hacia acá, por ejemplo, con respecto a instrumentos, los riesgos, y en cada una de ellas nos dice que demos información sobre los detalles de las partidas. Mm, es información que tiene que quedar por ahí muy bien plasmada. Opa, de ahí se me fue, es que el cursor aquí está un poco complicado. Ok. Y también a nivel de revelaciones, lo que les decía, que tiene que presentarse una explicación de cuál es la institución que está presentando los estados financieros, la moneda en que opera, cuál es su periodo contable. Elementos de esa naturaleza tienen que quedar muy claramente establecidos y van en las notas. Ya ahorita vamos a ver, reitero un ejemplo, y nos vamos a meter, no sé, qué institución podría ser. Puede ser el IFAM. Que bueno, ustedes ahí pueden ir pensando en alguna institución donde vamos a ingresar a ver unos estados financieros. Tenemos posterior a la NIC 1 SP1, la NIC SP2, que van a ir de la mano. Bueno, de hecho, todo este bloquecito que vamos a ver van de la mano. La NIC SP2 es el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo tiene una norma específica, igual que sucede con las NIF completas, porque el estado de flujos de efectivo tiene un proceso para poder elaborar. Es, de hecho, el estado que hace que nuestra base de vengo se convierta en efectivo para poder conocer o entender las variaciones que tenga la partida de efectivo y equivalentes. Porque se tiene la mala idea, tal vez aquí es una institución del sector público y no sucede igual, pero en el sector privado se tiene la idea incorrecta de que si la empresa tiene una utilidad de, por ejemplo, 5 millones, esos 5 millones se tienen que ver reflejados en la cuenta de efectivo y equivalentes. Y ellos caen en un gran error, porque si bien es cierto, esa es la utilidad que nos dice el estado de resultados, y la cuenta bancaria nos dice, por ejemplo, 1 millón, esa variación entre los 5 millones de utilidad y el millón que está en la cuenta bancaria se debe a que hay transacciones que están por cobrar o por pagar, y además de que hay transacciones que no son en efectivo.
por ejemplo, mediciones al valor razonable o gastos por depreciación u otro tipo de transacción que no tienen esa salida o esa entrada de efectivo. Este estado de flujo de efectivo, precisamente así como lo hemos visto en la NIC 7, nos explica ese comportamiento de las variaciones del efectivo. A nivel del alcance, nos habla de la clasificación en lo que son actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Nos guía qué sería lo que va en cada uno de esos cajoncitos, que son actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Los métodos, que también son los mismos, estaría el método directo y el método indirecto. Y la determinación del concepto de lo que es efectivo y equivalentes de efectivo y su tratamiento contable. Eh, a nivel de definiciones, definiciones también ya conocidas, efectivo, que es el dinero que se tiene en caja y depósitos bancarios disponibles a la vista, y lo que es equivalentes de efectivo son inversiones de corto plazo altamente líquidas con vencimiento inferior a, y aquí se los marqué en negrito, 3 meses. Si es más de 3 meses, ya no sería equivalente de efectivo, sino que es instrumento financiero, NIF. Bueno, no instrumento financiero, sino, bueno, una inversión de las que vimos en la NIF 9, el valor razonable o el valor razonable con cambios en ORI o el costo amortizado, y bajo riesgo de cambios en el valor. Esto porque, por ejemplo, podrían cotizar en una bolsa de valores, entonces podrían cambiar o son en moneda extranjera y podrían tener esa volatilidad. Pero aquí lo importante es que el efectivo y equivalentes de efectivo básicamente es el dinero con que cuenta la institución. Vean que este elemento de efectivo y equivalentes de efectivo también es abarcado por la NIF 9 que mencionaba. La NIF 9 nos hablaba un poco de efectivo y equivalentes de efectivo. Yo les decía que la cuenta bancaria es un instrumento financiero. Aquí se retoma este concepto porque precisamente están como de la mano, ¿verdad? Y en esta norma estamos explicando la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, cómo pasó el año anterior de X monto a hoy otro monto. Y tenemos el concepto de flujo de efectivo, que son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo contable. Es el neto entre entradas y salidas, básicamente. Tenemos el método directo y el método indirecto, que son los dos métodos con los que yo puedo hacer el estado de flujo de efectivo. El método directo es cuando yo considero agrupaciones de las partidas del estado de resultados y de variaciones de los estados de situación. Estas agrupaciones son, por ejemplo, cobros, pagos. eh, Aquí nos dice, vamos a ver si después algún ejemplo, no, no después el ejemplo en esta, pero por ejemplo, si yo digo pago proveedores, cobro a clientes, esos son agrupaciones de un bloque de normas como tal. El método directo lo que busca es explicar el flujo efectivo a través de esos bloques. Es importante que la variación entre el método directo y el indirecto es únicamente para las actividades que vamos a ver más adelante de cooperación, que ya, bueno, ustedes ya lo conocen, pero igual ahí les hago la reiteración. El método indirecto, por su parte, es única y exclusivamente cuando yo parto de lo que es el resultado del periodo, que en este caso eh, es el superávit o el déficit, que estoy buscando la palabrita ahorro o desahorro que mencionaban en los estados financieros. Aquí los 3 cajoncitos que ya conocemos que tiene el estado de flujo de efectivo, las actividades operativas, las de inversión y las de financiamiento. En las operativas se incluyen cobros y pagos de la entidad principalmente. Está relacionado con activos de corto plazo. Ejemplos, pago a proveedores, cobros de tasas e impuestos y el pago de salarios, los más comunes. Actividades de inversión que son activos no corrientes, activos de largo plazo. Entonces, por aquí tenemos compra de terrenos, de edificios, cobros de ventas de activos. em, y toda la parte de software también estaría aquí en inversión. Activo
perdón, actividades de financiamiento que sería básicamente las formas de financiamiento a largo plazo, pasivos no corrientes. Entonces ahí tenemos emisión de bonos, préstamos recibidos y su correspondiente reembolso, es decir, la amortización de sus préstamos y bonos que se hayan realizado. Y bueno, los métodos de presentación ya indicados, el método directo y el método indirecto. El método directo presenta de manera detallada las fuentes y usos del efectivo en términos brutos, que era lo que les decía, es por grupos, por eso viene bruto el monto. Serían los pagos de sueldos, los pagos de proveedores, los cobros de impuestos. Y el indirecto que viene relacionado directamente a la partida. Y yo parto del superávit o déficit. Aquí nos dice que parte del resultado neto ajustado por partidas no monetarias y cambios en cuentas de balance. Entonces tengo el superávit o déficit, la depreciación y amortización, que son partidas no monetarias, es decir, partidas que no representan salidas de efectivo, y movimientos de cuentas de balance. ¿Qué sería eso? Activos y pasivos de corto plazo. Por ejemplo, el aumento en las cuentas por cobrar o la disminución de cuentas por pagar o situaciones similares. En revelaciones, es decir, las notas que tiene esta norma, bueno, aquí también reitero un elemento que dije de la NIC SP1, esta norma está enfocada en presentación, en hacer el estado. Entonces, no tiene tampoco ni medición ni reconocimiento, sino que todo se enfoca en cómo presentar el estado de flujos de efectivo y tiene algunas notas. Las revelaciones que nos dice es que tenemos que explicar cuál es el método de presentación. El lector debe que tener claro si la empresa está utilizando el método directo o el método indirecto. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por efectivo y equivalente? Si es efectivo y equivalente son únicamente las cuentas bancarias, si es dinero en efectivo, si son inversiones de corto plazo, si tenemos de los tres, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí es importante que también lo hemos mencionado, creo que don Ronald lo mencionó también en su charla, este, en el caso costarricense nosotros tenemos la particularidad de que se está trabajando con caja única. Sí les quedaría mal con el dato si todas las instituciones del sector público al 100% lo usan, pero su mayoría utiliza caja única, es decir, yo, no sé, el- la Asamblea Legislativa, presento mi presupuesto, me lo aprueban y no me hacen la transferencia directamente a mí, sino que yo tengo una cuenta en el Ministerio de Hacienda donde me depositan ese presupuesto aprobado, que ese sería mi efectivo. Entonces, ese efectivo y equivalentes de efectivo siempre estaría ahí para irse utilizando. Hago señalamiento de esto porque entonces, cuando hablamos de efectivo y equivalentes de efectivo para nosotros, prácticamente que no hay, así como en empresas, billetes y monedas, ¿verdad? Eso claramente quedaría excluido. Tampoco existiría la posibilidad de que hayan inversiones. Tal vez el dinero lo invierte, como les decía, el mismo ministerio y se dejan en sus intereses para aumentar el presupuesto disponible para todas las instituciones públicas. Pero ya como tal la institución no se lo deja. Y siendo así, pues casi que esa cuenta tiene todos los movimientos para que lo tengamos ahí en consideración. También en las revelaciones se debe detallar las transacciones significativas que no requieren flujo de efectivo. Por ejemplo, la adquisición de activos financiados con deuda. Esto lo vimos en especiales, ¿verdad? Hay transacciones significativas que no podemos presentar en el flujo porque no son ni salidas ni entradas, pero uno ve que se adquirió un edificio, pero no hubo ninguna salida, no afectó el flujo.
pero sí modificó los activos no corrientes. Entonces, ese tipo de transacciones las omitimos del flujo y lo único que presentamos es la explicación en las notas de los estados financieros. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta, ¿no? Ok, entonces paso a la NIC SP14. La NIC SP14, hechos ocurridos después de la fecha de presentación, también tiene su homóloga en las NIF completas, si ustedes la estarían viendo ahorita en contabilidad avanzada 2. Básicamente los hechos después de la fecha de presentación es que nosotros tenemos un cierre contable, independiente del tipo de empresa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esta es una institución del sector público y tienen su cierre contable, igual que cualquier institución. Ese es el cierre que tenemos. Y para nuestro caso es de un año. Cierres en diciembre. Cierres en diciembre, pero se presenta posterior, en estos primeros meses del año, ellos presentan la información cerrada al mes de diciembre. Ahora, si yo cerré el 31 de diciembre, pero voy a presentar estados financieros en febrero, por ejemplo, me parece que es el 20 de febrero, que se hace la presentación del periodo anterior, casi seguro. Entre diciembre y febrero podría haber sucedido algo, algún hecho relevante que afecte la institución. Esos hechos relevantes son muy variados. Y puede ser, por ejemplo, que se quemó una bodega. Entonces, es un hecho que sucedió posterior. Hay que valorar esos hechos para identificar si requieren un ajuste o no. Normalmente, hechos que estaban al cierre contable, es decir, hechos que existían el 31 de diciembre, requieren ajuste. Y hechos nuevos lo que requieren es una revelación en las notas de los estados financieros. Vamos a ir viendo. Y la NIC SP14, bueno, esto acompaña, por supuesto, el estado financiero, pero y son notas, no es un estado más, ¿verdad? Es algo que acompaña al estado. A nivel del alcance, pues nos dice cómo se identifican los hechos ocurridos. Esto que les decía, de que hay unos hechos que ocupan ajuste y otros que no, ahorita la norma nos va a decir cuáles son. La diferencia entre hechos que requieren ajuste y hechos que no requieren ajuste y la revelación de hechos significativos en los estados financieros. A nivel de definiciones, pues hechos ocurridos después de la fecha que informa, perdón, de presentación, es lo que les decía, son eventos favorables o desfavorables que ocurren entre la fecha de presentación de los estados financieros y la fecha en que estos son autorizados. Entonces, si los estados fueron elaborados hasta el 31 de diciembre y se van a entregar hasta el 20 de febrero, pues ahí podría haber algún hecho significativo. Todos los hechos que suceden entre esas dos fechas, y vean que pueden ser favorables o desfavorables, son hechos que caen bajo esta norma. Los hechos que requieren ajuste son eventos que proporcionan evidencia de condiciones existentes a la fecha de presentación y requieren modificación en los estados financieros. Por su parte, los hechos que no requieren ajuste son eventos que reflejan condiciones surgidas después de la fecha, por lo que no requieren modificación, pero sí revelaciones. Son significativos. Y el último elemento que hay que tener muy claro es la fecha de autorización, porque es hasta esa fecha que se dan los hechos ocurridos.
Esa fecha la define la institución. Bueno, en nuestro caso, esta que les estoy dando, el 20 de febrero, pues sería una fecha que se definió a nivel país para que todas las instituciones presenten los estados financieros con corte el 31 de diciembre. Pero también pueden haber fechas intermedias dentro de la institución de que yo termino el mes y el mes siguiente tengo que presentar los estados financieros porque son públicos. Ahorita vamos a ver que los tienen que tener en sus páginas, en sus sitios web. Y esa fecha de autorización es la fecha en que el jerarca máximo de la institución los firma y dice si están bien, están aprobados, son autorizados propiamente para su publicación, para poderlos, en nuestro caso, pues, subir al sitio web. La clasificación de hechos ocurridos después de la fecha, entonces hay dos, los que requieren ajuste y los que no requieren ajuste. Los que requieren ajuste es porque existían al cierre del ejercicio. Ejemplos. Les puse por aquí un fallo judicial. De fallos ya existían. Estábamos siendo demandados o nosotros estamos demandando. Al 31 de diciembre aún no había surgido el fallo, pero en los primeros días del mes de enero se dio el fallo y entonces cuando yo presento en febrero ya tengo actualizado el dato. Puede ser el ajuste por deterioro de un activo basado en nueva evidencia. Entonces, si hubiera un deterioro significativo de un activo, podríamos hacerlo. O la corrección de errores en estimaciones contables previas. Generalmente, una situación que, sea, que encaja mucho aquí es cuando se detecta producto de auditorías o de revisiones el mal uso de fondos, digamos lo que fuera fraudes y ese tipo de elementos. Entonces hay que corregir los estados precisamente por esa malversación de fondos y ese tipo de elementos y uno lo incluiría dentro de esos elementos que requieren ajuste. ¿Cómo se llama esto? Los asientos y las propuestas de la auditoría de hechos relevantes que ellos hayan identificado, pues aquí las estaríamos aplicando también a esos hechos que requieren ajuste. Hechos que no requieran ajuste son elementos que se dieron posterior, pero que son importantes. Un desastre natural, entonces se inundaron las oficinas y, no sé, inclusive podría haber una oficina, alguna parte del edificio que quedó inutilizado, por ejemplo, que ese desastre natural hubiese sido un temblor y entonces ya hay una parte que no se puede utilizar. Pues este evento no existía al cierre, se dio nuevo. Entonces nada más explicamos en las notas de que se dio cambios en tasas de cambio que alteren el valor de activos y pasivos en moneda extranjera. Pero aquí hay que tener cuidado. No es que vamos a volver a convertir el estado y los elementos, sino que, ¿verdad? Porque de hecho no requiere ajuste, sino que vamos a presentar las notas que hubo un cambio significativo del tipo de cambio y que podría generar el efecto X, pero y que no está contemplado aún en el estado. Decisiones de liquidar una entidad pública tomadas después de la fecha de presentación. También se puede dar que hayan decidido que hay que eliminar una oficina, un ministerio o algo. Entonces, ese tipo de decisiones también se comunicaría. Se comunica porque es importante en cumplimiento de, si ustedes recuerdan, en el marco conceptual está el principio de negocio en marcha y el hecho de que se tome la decisión de que se va a cerrar la institución nos llevaría a que ese principio no se cumpla. Entonces, por eso es importante revelar. En este sí hay reconocimiento y medición, pero es muy variado. ¿Por qué? Porque depende de la situación. Si requiere ajuste, entonces hay que hacer un asiento. Y para hacer ese asiento, habría que tener un reconocimiento y medición del asiento. Si no requiere ajuste, pues entonces no tiene reconocimiento ni medición. Dice que si un evento, un hecho, requiere ajuste, los estados financieros deben modificarse antes de su emisión. Entonces hacemos el estado financiero. Y aquí es donde les digo, pues es muy variado. Puede ser un asiento de un activo, de un pasivo, de un ingreso, de un gasto. No sabemos, pero la norma sí nos dice que tiene que ser un asiento. Si es un hecho que no requiere ajuste, pero es relevante, debe ser revelado en las notas. Y aquí no hay ni reconocimiento ni medición, como yo decía. Y el último es muy importante.
La entidad debe evaluar el impacto de cada evento y determinar si modifica su situación financiera. Y aquí implica un elemento de juicio profesional por parte del que está preparando los estados financieros. Entonces hay que analizar muy bien, bueno, no solo el que está haciendo el estado financiero, ya sabemos que pues, lo normal es que se hagan equipos combinados ahí con el abogado y con el de recursos humanos y con una serie de gente. Entonces, sí hay que revelar ese impacto que tienen las diferentes situaciones que se dan. A nivel de presentación, pues el estado financiero que se había hecho el 31 de diciembre y que le estamos haciendo el ajuste, hay que volverlo a hacer. Los hechos que requieren ajuste deben reflejarse en cifras reportadas, es decir, hay que modificar. No solamente hay que hacer el asiento, sino que hay que volver a hacer el estado. Se debe incluir explicaciones detalladas de los hechos significativos que no requieren ajuste también. Pero el estado hay que volverlo a hacer, que eso quede claro. A nivel de revelaciones, pues tendríamos que dar es una explicación de los hechos, ¿verdad? La naturaleza de los hechos ocurridos, el efecto de los hechos en los estados financieros, si es cuantificable y podría afectar la toma de decisiones de los usuarios. Entonces, hay algunas notas en relación a los hechos significativos. Y ahí termina esa norma. No sé si tienen alguna consulta. Van bien. Bueno. Llegamos a la NIC CP18. Esta NIC CP18 también, esta es información financiera por segmentos. Este es el equivalente también a la de segmentos de operación de las NIF completas que ustedes estarían viendo ahorita, también en contabilidad avanzada 2. En el último tema se incluyen la anterior de hechos significativos y esta de información financiera por segmentos. Esta información financiera por segmentos se da cuando la institución tiene, por ejemplo, departamentos y cada departamento es importante evaluarlo de manera individual. Pues aquí no sé, bueno, también tiene una implicación similar, pero por ejemplo puede ser que cada departamento, bueno, es claro que cada departamento se encarga de algo diferente, por ejemplo, pero podríamos analizar en cada departamento si estos son rentables o no, si están generando pérdida, qué tan eficientes son. Al poder individualizarlo y no tener únicamente el estado global, sino separarlo, yo puedo hacer el análisis de cuántos activos y cuántos pasivos tiene cada segmento, cuál está muy endeudado, cuál no. Y la decisión que conversábamos hace un momentito, de que, por ejemplo, se puede tomar la decisión de cerrar el negocio, puede tomarse la decisión de cerrar un segmento precisamente al ver segregar la información. Mira, ese segmento está muy endeudado, no está dando este, o no está ayudando a su propósito de creación, y no tiene ya el potencial de servicio o algún elemento y entonces se podría eliminar. Pero aquí entonces es para poder segregar. Normalmente en el estado de resultados, en el estado de situación, solo tenemos una línea que es la de este año, la del 2024, ¿verdad? El último periodo de, por ejemplo, activos. ¿Cuánto es el activo acumulado del 2024? Pero no sabemos cuánto es por cada departamento. Eso es lo que se hace acá, segregarlo por cada área específica. A nivel del alcance estaría cómo se identifican los segmentos, cómo se presentan desagregados. Esto es importante, desagregados. Esos segmentos y la revelación que se debería tomar, es decir, las notas de los estados financieros que estarían en relación a estos segmentos. A nivel de definiciones, tenemos como primera definición que es un segmento operativo. Más adelante vamos a ver que hay algunos criterios para determinar esos segmentos, pero bueno, de momento consideremos que es un área específica dentro de la entidad que puede generar ingresos y gastos. Les decía que pueden ser departamentos, entonces yo tengo un departamento que se encarga de una actividad en específico y que es diferente de otro.
tiene que quedar muy claro o muy, este, sí, muy explícito cuál es la actividad que realiza cada uno de ellos. Tiene que tener su propio ingreso y su propio gasto, que en este caso el ingreso puede ser sin contraprestación. Entonces el ingreso tengo que distribuirlo entre los diferentes departamentos. Y los gastos que, bueno, sí son más identificables de cuántos en cuanto a salarios, en cuanto al uso de materiales, sí sería más fácil, más factible. Y cuya información es evaluada por la administración, es decir, si hay evaluaciones independientes de cada departamento. Estaría la base de segmentación, que son los criterios que se utilizan para poder hacer la segmentación. Bueno, aquí ya se los adelanté, dice que puede basarse en funciones, puede basarse en ubicaciones. En algunos casos hay instituciones que tienen la misma institución, pero precisamente tienen oficinas en varios lugares. Entonces estaría la oficina en San José, la oficina en Guanacaste, la oficina en Punta Arenas, en Limón. Cada uno de estos sería un segmento. Si generan la misma actividad, pero están en ubicaciones geográficas diferentes o por el tipo de servicio. Puede ser que tengan diferentes servicios también, eso lo hace segmentos operativos diferentes. Aquí vienen tres conceptos que son relevantes. El ingreso del segmento, que son los ingresos de cada uno de estos segmentos. Los gastos del segmento, que pues estaría relacionado con el ingreso de estos, ¿verdad? Así como separé el ingreso, tengo que separar los gastos o costos. Y el activo y pasivo que también debería poder identificar. Entonces, por ejemplo, en este que les decía, de que es por sede, queda muy claro cuántos son los ingresos de cada una de estas sedes, cuánto es lo que tengo en activos en cada uno de ellos, cuánto es lo que deben, ¿verdad? Y esos criterios, estos elementos, el ingreso, el gasto, el activo y el pasivo, al final se convierten en los criterios para hacer la segregación. Criterios para identificar el segmento. Aquí tenemos los tres que ya se mencionaron anteriormente, aunque eh, levemente aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, si lo hacemos por función de la entidad, por la actividad que realiza, pueden ser instituciones que brindan servicios de salud, de educación, de seguridad pública. Si es por ubicación geográfica, puede ser por provincia, por municipio, por regiones administrativas. Esto porque yo puedo hacerlo para la misma institución, el caso, no sé, de un ministerio, que el ministerio está en varias provincias, o puedo hacerlo para el país. Recuerden que la NICSP al final se va a consolidar de todo el país, entonces también por eso es que se puede hacer en elementos tan grandes como las provincias, entonces las instituciones que están en esa provincia. Bueno, y el último sería los servicios prestados, servicios básicos de infraestructura o programas sociales. Algunos ejemplos que podrían estar. ¿Cómo identifico el segmento? Bueno, eh, se hace de acuerdo a si representa un porcentaje significativo de los ingresos, los gastos, los activos o pasivos. Yo tengo que tomar un criterio únicamente, es decir, si yo lo hago con respecto a los ingresos, es únicamente con respecto a los ingresos. Yo no lo hago con respecto a los ingresos, a los gastos, a los activos y a los pasivos. No, lo hago con respecto a uno de ellos. Normalmente es un 10%. Si el segmento alcanza un 10%, entonces un 10% del ingreso total de la institución, entonces es un segmento aparte. Cada uno de estos segmentos se presentan. Eso porque yo no voy a presentar una cuadrícula de 1000 columnas, sino que cada segmento que tenga un monto relevante, una actividad relevante, una ubicación geográfica relevante, se presentaría como columnas, si no se presentan agregados. Dice que su información es relevante debe ser relevante para el proceso de toma de decisiones. Por eso es que aproximadamente un 10% es la base. Es decir, si yo tengo un 10% del ingreso, ese podría ser el criterio, presento segmentos aparte. O puede ser con respecto al gasto, igual un 10%. O puede ser con respecto al activo, del activo total, un 10%. O del pasivo. Depende. A nivel de presentación,
A ver, en vez tengamos esto presente. Esto no es un estado como tal, ¿verdad? Y tampoco nos va a afectar lo ya presentado en el estado, sino que esto fuera información adicional. Es decir, aquí cuando hablamos de presentación y que debo presentar los ingresos y gastos de cada segmento, en el estado de resultados yo ya tengo cuánto es el ingreso de la institución. Lo que estoy haciendo es detallando cuánto es de cada uno de esos segmentos, cuánto es ingresos y gastos de cada segmento, cuántos activos y pasivos de cada uno de esos segmentos. No estaría en el mismo estado de resultados ni en el mismo estado de situación porque por un elemento de que les mencioné, es un informe ejecutivo del estado financiero, no va a tener todo ese detalle. Se suele poner en las notas de los estados financieros ese desglose y que es bastante extenso. O se podría hacer como un estado complementario, que eso también estaría ahí en los formatos. Puede ser un estado complementario de los segmentos de operación. Sí se debe explicar en las notas, bueno, ya casi llegamos a las notas, pero aquí me estoy brincando uno, se debe explicar cualquier diferencia entre el estado de situación, pero entre el estado financiero por segmentos y el estado financiero general. Es decir, si el estado de resultados yo tenía, por decir algo, 2 millones y tengo cuatro segmentos, los cuatro segmentos deben sumar nuevamente esos 2 millones. No es que los cuatro segmentos suman 1.500.000 y el estado suma 2 millones. Esa diferencia de 500.000 quedó en el aire. No podríamos hacer eso. Tiene que ser igual. Ahora, si no fueran igual, que es lo que nos dice acá, se debería explicar en las notas de estados financieros, pero esa sería una situación anómala, porque si yo divido la institución en segmentos, porque hay un segmento que no le estoy incorporando esa diferencia, ¿verdad? Entonces, habría que dar una explicación de por qué se estaría dando esa diferencia. Sí, lo hubiera. No debería, reitero. A nivel de relaciones, tengo que dar los criterios para definir los segmentos. Vimos que hay cuatro: ingresos, gastos, activos o pasivos. Yo tengo que decir cuál es el que estoy utilizando. Tengo que describir cada segmento, qué actividad hace, cómo obtiene sus ingresos, qué gastos son los que se le están atribuyendo. A nivel de explicación, ¿verdad? No sé, los gastos que tiene son de papelería, de limpieza, de salarios, por decir algo. Las diferencias significativas entre la información por segmentos y los estados financieros generales, si las hubiera, y la información comparativa con periodos anteriores. Entonces tengo que hacerlo para este año y para el año anterior tengo que hacerlo comparativo, por lo menos un año. Y ahí termina esa norma. Es importante que hasta ahí son las normas de presentación que son iguales a las NIF. Estas dos que estamos por ver, la NIC SP24 y la NIC SP, eh, si me va el número, bueno, la del gobierno central, creo que es la 12, que está más adelantito, no tienen su homólogo, porque en el sector privado, bueno, sí se usa, ya lo habíamos mencionado, en el sector privado se manejan presupuestos, pero en el sector público el presupuesto es un elemento sumamente importante. Dijimos que es tan importante que es con lo que se manejaban anteriormente y que ha tenido un comportamiento para muchos jerarcas eh, de no querer pasar a la contabilidad porque ya están acostumbrados a utilizar el presupuesto y que también, lo mencionamos, no son elementos separados, sino más bien documentos hermanos. Yo tengo el presupuesto donde dije cuánto es lo que iba a gastar durante un año y tengo la contabilidad donde se registran otros elementos adicionales, donde se lleva la base de vengo, se lleva el control de los activos, de los pasivos, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, de los elementos que tiene la base de vengo. Ahora, esa NIC SP24 lo que busca es una conciliación entre el estado financiero y el presupuesto. ¿Por qué? Y esto es algo parecido a la NIC 7.
En la NIC, bueno, aquí era la NIC SP2. En la NIC SP2 del estado de flujos de efectivo, estábamos buscando una explicación también. Les decía que en el estado de resultados yo tenía un ingreso, pero en la cuenta bancaria tenía otro monto de dinero. No iban a empatar. Aquí sucede lo mismo. Yo presupuesto cierta cantidad, pero el estado financiero, el estado de resultados, no tiene la misma cantidad. Ahora, ¿por qué se da esto? Por una situación parecida a la del estado de flujos de efectivo. Hay partidas que no son en efectivo. Por ejemplo, eh, depreciaciones y amortizaciones. Eso no es en efectivo. Pero también hay otro elemento, que esto sí no lo tiene la NIC CP2. Y es que en algunos casos hay partidas que se subejecutan y hay otras que se sobreejecutan. Ustedes tal vez han visto las noticias donde dice, "Ay, hay un presupuesto extraordinario, hay una modificación del presupuesto". Y entonces, ese tipo de elementos hace que, está bien, yo presupuesté 5 millones, pero no termino gastando 5 millones, sino 4 millones, porque hubo una subejecución de la partida. Hay 1 millón que lo que busca esta NIC SP es explicar cómo se dio, cómo surgió, qué es. Ese millón es una subejecución del presupuesto. O más bien, se habían presupuestado 5 millones y al final llegamos a 6 porque hubo un presupuesto extraordinario, porque tuvimos que asignarle más, porque no sé, hubo una nueva capacitación o se tuvo que comprar más más, perdón, inventario, más mercadería. Entonces, lo que hace esta NIC SP24 es una explicación entre el presupuesto y el estado financiero. Ya les dije básicamente cuáles son esas diferencias. La sobre y subejecución y además partidas que no son en efectivo, porque el presupuesto es 100% efectivo y la contabilidad pues no es 100% efectivo, tiene la base de 20. A nivel del alcance, nos habla de la presentación de información presupuestaria en los estados financieros. ¿Cómo presento el presupuesto en el estado financiero? ¿Cómo hago la presentación entre el presupuesto y la parte que se llegó a ejecutar, que es la que viene en los estados financieros? Y la revelación de explicaciones sobre desviaciones significativas, es decir, notas de los estados financieros. A nivel de definiciones, hay definiciones que ya ustedes conocen, que es un presupuesto aprobado, por ejemplo, que es el presupuesto que ya nos autoriza el ente correspondiente. De hecho, en el primer tema vimos lo del ciclo del presupuesto. Lo que se hace es que la institución envía en el mes de septiembre el presupuesto para que sea aprobado por ahí de noviembre y ya comience en enero con el mismo. Entonces, el presupuesto aprobado es ese que ya está autorizado por el ente correspondiente, que para las instituciones habían dos bloques, ¿verdad? Las instituciones de el gobierno central, digamos, las centralizadas, que lo hacía la Contraloría General, no, perdón, la Asamblea Legislativa, y las descentralizadas como municipalidades, que lo hace la Contraloría General de la República. Ahora los dos eran autorizadores del presupuesto y lo hacen en esas fechas de final de año. La base de Vengo, que ya la habíamos mencionado, es reconocer los ingresos y los gastos en el momento en que se dan, independiente del pago correspondiente. La ejecución presupuestaria es cuánto del monto que se presupuestó ya se utilizó. Y lo que les decía, yo puedo presupuestar 5 millones y solo utilizar 4. Esos 4 que son los que utilicé es la ejecución presupuestaria. Es de lo que se presupuestó, cuánto es lo que se ha utilizado. Finalmente tenemos, un segundito, tendríamos lo que son créditos adicionales o modificaciones, porque el presupuesto no queda ahí inmóvil, sino que se podrían dar cambios presupuestarios. Por ejemplo, una reasignación, una partida
no se está utilizando y yo creo que sí, no podría, no antojadizamente, sino que hay que pedir la autorización al ente correspondiente para hacer una modificación presupuestaria, pasar de la partida que no se está ejecutando a la partida que se está ejecutando mucho este año. O podría ser que tengamos nuevos ingresos. Sucede alguna situación que hace que en esta oportunidad recibamos un ingreso adicional. Entonces, en ese caso tendríamos una modificación presupuestaria por el aumento de los ingresos. Bien, eso, ahí está. Lo que se va a presentar de información presupuestaria en en esta conciliación, digamos así, es la comparación entre los montos presupuestados y los ejecutados. La entidad debe presentar una comparación entre el presupuesto original y el presupuesto final, el ajustado y los montos realmente ejecutados. También hay una explicación de la desviación significativa. Se debe revelar las razones de variaciones importantes en el presupuesto y lo ejecutado. Y aquí es importante que no es una simple diferencia, no es que son 5 millones y 4 millones y la diferencia es 1 millón, sino que vea ahí que dice que se deben revelar las razones. Aquí hay un elemento importante de revelación, es decir, de notas de por qué no se llegó a ejecutar ese 1 millón de colones. La explicación es porque la institución fue muy mala ejecutando el presupuesto o es porque sucedió una situación específica en este año que hizo que no lo ejecutáramos de esa manera. A nivel de revelaciones, entonces tengo que colocar esas notas explicando la base contable utilizada para la ejecución del presupuesto, cómo se hace, la explicación de diferencias entre el presupuesto y la ejecución, pero ojo, explicaciones, porque ya hemos presentado una tablita con las diferencias. Y la información sobre créditos adicionales o modificaciones presupuestarias. Y la última norma que tenemos es la 22, revelaciones de información sobre el sector gobierno central. Es importante que esta norma, la NIC SP 22, únicamente aplica al gobierno central, no aplica a otras instituciones. Y aplicará al gobierno central, que es el que al final tenía que hacer la consolidación. Entonces aquí es a ellos a quienes les aplica. A nivel del alcance, tendríamos una identificación y delimitación de qué es el gobierno central. Porque las instituciones descentralizadas no aplicarían en ese sentido. Tenemos la revelación de información financiera desagregada, es decir, que en el producto de esta norma tenemos que presentar las cifras consolidadas, pero también desagregadas. Y tenemos también una conciliación entre los estados financieros de la entidad que informa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma? Bueno, nos define qué es gobierno central, sector gobierno general, dice que son entidades del gobierno central, gobiernos locales y otras instituciones sin fines comerciales responsables de la provisión y servicios públicos. La entidad que informa es el organismo que presenta estados financieros y está obligado a revelar información sobre el sector gobierno general dentro de su jurisdicción. Tenemos transacciones intergubernamentales. Las mismas instituciones se podrían prestar servicios entre sí. Hay operaciones financieras entre entidades del sector gobierno general, como transferencias, aportes o financiamiento interno. Y la conciliación contable, que es el proceso mediante el cual se comparan los datos del sector gobierno central con los estados financieros de la entidad que informa. Y lo que se hace es brindar unas revelaciones. El gobierno central tendría que dar el desglose de los ingresos y gastos de las instituciones del sector gobierno general.
Se deben presentar los ingresos generados por impuestos, transferencias y otras fuentes, así como los gastos por funciones gubernamentales. Se debe revelar la presentación de activos y pasivos del sector gobierno central. Se debe informar sobre los bienes, deudas y otras obligaciones asumidas por las entidades del gobierno general. La revelación de transacciones intergubernamentales, información de flujos financieros entre entidades dentro del sector gobierno central y su impacto y la situación financiera consolidada. Y la consolidación de los estados financieros. Se debe presentar una conciliación clara entre la información del gobierno central y los estados financieros generados de la entidad que informa. Esto abre paso a un bloque de normas que no lo vamos a ver hoy, sino el próximo lunes, perdón, que es el de consolidación, porque vean que si analizamos estas revelaciones, lo que nos está diciendo es que el gobierno central va a tener que consolidar y revelar la información a nivel, básicamente, país, pero no detalla el proceso. Entonces, hay otro bloque de normas que nos habla sobre eso y también tengo que determinar las transacciones intergubernamentales. Entonces, hay otro bloque de normas que precisamente nos ayudan en esa consolidación. Aquí termina la presentación. Nada más quería, vamos aquí a compartir. Voy a ingresar a aquí al buscador para que veamos. Les decía que puede ser, por ejemplo, el IFAM, porque yo sé que tienen ya en algún momento ingresado a la página, ellos tienen los estados financieros públicos. En nuestro caso, bueno, por el tema de datos abiertos, ellos tienen varias cosas públicas. Muchas de las instituciones del gobierno ustedes pueden ingresar y debería estar algo similar. Ven aquí, los de estados financieros. Ahorita voy a ingresar también a la, por ejemplo, Poder Judicial. Ahí podría tener algo similar. Entonces, ven, aquí está estados financieros del 2024. Y en estados financieros deberían estar los que vimos ahorita, más otros adicionales, que son los locales, los que les decía del estado de la deuda pública, de los bienes. Hay otro más que se me va. Bueno, vean, este primero que ellos publicaron es el estado, no puedo abrirlo en otra pestaña, tiene que estar aquí mismo. Sí. Este primero que ellos publicaron es el de la deuda pública. Entonces, esta es la deuda pública, ellos lo están presentando, pero como es una plantillita, viene en cero. Viene en cero porque ellos no tienen deuda. Entonces, viene en cero, pero sí viene firmado. Entonces, están autenticando, por así decirlo, que no tienen deuda. Pero en este estado no nos lo pide como tal la NIC-CP, pero es un estado a presentar a nivel país, que es el estado de la deuda como tal, cuántas imputaciones, bueno, aquí lo que se presenta son las imputaciones contables relacionadas, el saldo de capital al inicio, los movimientos de incrementos y disminuciones, intereses vencidos y las comisiones y cuánto es el saldo al cierre. Este es el de la deuda pública. Aquí está también el balance de comprobación. Estos ya son unos completos, porque ya hemos visto los formatos y que yo le subí. Ven, aquí está, por ejemplo, el saldo inicial, los débitos, créditos y el saldo final para un periodo, que es el que les decía que estéticamente no es muy bonito, pero así es como hay que subirlo para la consolidación y que hay cuentas que están en cero porque en ese periodo no se tuvieron, pero igual va porque esto es un formato para completar. Este es balance de comprobación. Y tenemos el de patrimonio, flujos de efectivo. Vamos a irlos abriendo. Está, bueno, ahí va rápido, pero igual. Bien, este es el de flujo efectivo que estaría con las actividades de operación, las de inversión, separado en cuáles son cobros y cuáles son pagos, y las de financiamiento. Tenemos el del estado de cambios en el patrimonio. Aquí viene el estado.
En columnas las cuentas y, perdón, al revés, más bien, en fila las cuentas, no, no, sí, sí, en columnas las cuentas y en filas las transacciones. Muchas están en cero porque no hubo movimiento, salvo el ejercicio del periodo. Bueno, aquí está. Aquí hay otras. Ah, bueno, yo no sé si este estado varios lo había abierto. Voy a abrirlo por acá. Aquí está estados varios. Y en este estado varios está el estado de situación. Igual es el formato que habíamos visto en que se completa. Y ahí iría. Sí, son exactamente los mismos formatos que ya habíamos visto en otra oportunidad. Aquí tal vez el elemento importante que quiero señalarles es que hay otros estados, aparte de los que nos pide la NICSP, que son locales y que pues siguen la misma connotación. Este de acá son el formato de notas contables. Entonces aquí estarían las notas y ya ahí vuelve a comenzar. Sí, aquí ya vuelven a comenzar el comprobación, patrimonio efectivo, deuda pública, varios, notas, balance, cambios. Bueno, este que era del IFAM, tal vez no llegamos a visualizar, no se visualiza, pero ellos también tienen el de los bienes, que está ahí en los formatos. A nivel de las notas también, las notas son un formato que hay que irlo completando y si no lo tienen, igual ahí lo dejamos en ceros. En estas notas tienen que seguir la estructura que veíamos ahora en la NIC-CP1, que tiene que comenzar con lo de la entidad que informa. Entonces aquí está lo de la entidad, una explicación de cuál es la entidad. Y aquí está lo de la definición de cumplimiento, de que yo cumplo con todas las NIC-CP. Bueno, y ahí va toda la información. Estos son ya un formato, reitero, de las notas que hay que completar. Si yo no lo tengo, ven, quedan algunos cuadros vacíos, es porque no lo tengo. Entonces, y, y vuelve en la plantilla, porque se tiene que presentar la plantilla con esa parte en cero. Ven ingresar acto nada más por curiosidad, por ejemplo, el Poder Judicial. No sé si yo aquí habré ingresado hace poco. Que, por ejemplo, aquí están los estados financieros del Poder Judicial, ellos también lo tienen de manera abierta. Bueno, todas las instituciones del sector público lo deben tener de manera abierta. Ah, ven, aquí tiene estados auditados, ellos son también auditados. Aquí está el Poder Judicial para el año 2024. Aquí ellos lo van presentando por mes. Bueno, este inclusive es una carpeta. Voy a abrirla a ver cómo me va. Ellos tienen estados consolidados y estados no consolidados. Esos consolidados los veríamos después, pero por ejemplo aquí está el balance. Estoy proyectando todo, ¿verdad? El balance general, el de rendimiento, el flujo, la evolución de los bienes consolidados. Este es el que el otro no lo tenía. Aquí sí está. El IFAM no tenía este. Y este es el de los bienes. Este está muy chiquitito. Pero este es para ver los movimientos que se han tenido en los bienes durante el periodo. Y este tampoco lo pide la norma, pero estaría ahí como adicional. El de cambios en el patrimonio, deuda pública, acumulación consolidada y análisis financiero consolidado. Este análisis financiero es muy propio también de la institución. Son razones. En este balance general, que es el estado, mm, bueno, es que este no tiene las notas, más bien. Bueno, no tiene las notas de este. Ahí podríamos haber visto, voy a ver si tal vez en el no consolidado.
No, no lo tiene. Pero en las notas normalmente vemos, en estos que son no consolidados, los segmentos operativos. Pero bueno, ahí nada más era para ver algunos ejemplos ya completos. No sé si tienen alguna consulta con este tema, algo en particular, o estamos bien. Muy parecido a lo que ya habíamos conocido, ¿verdad? No hay así mayores cambios.